Un tema que es imposible no mencionar para beneficio de los católicos es el ataque salvaje que ha recibido el Papa Benedicto XVI porque explicó la postura de la Iglesia frente a la difusión del SIDA. El Papa explicó esta postura en 2 párrafos magníficos, donde señaló que la Iglesia se centra en 2 cosas. En primer lugar, en una prevención que se base en la reforma moral, porque el problema del SIDA, una enfermedad que se transmite en más del 90 al 95% por vía de transmisión sexual, se convierte en una enfermedad moral. Nadie puede negarlo. Entonces, se requiere una reforma moral y, en segundo lugar, una solidaridad realmente generosa. No puede ser una solidaridad puramente externa porque la enfermedad del SIDA es una enfermedad que cuando se ha adquirido es mortal y es obviamente terrible en sus consecuencias. Las personas mueren por infecciones, mueren por el sarcoma de Kaposi, mueren por distintas enfermedades que definitivamente requieren de quienes atienden a los enfermos del SIDA, requiere de quienes atienden a los enfermos del SIDA una gran caridad. Y esa es la razón por la cual el Papa señala que no basta con simplemente una postura médica. Y esa es la razón por la cual 1/4 de los enfermos del SIDA son atendidos por instituciones católicas, a pesar de que el SIDA se ha difundido en lugares donde la Iglesia Católica no tiene una presencia significativa desde el punto de vista numérico. Bastó que el Papa dijera que el preservativo no es una solución para que se le lanzaran encima ferozmente y una vez más la prensa mundial cayera en la trampa del preservativo. Y llamo la trampa del preservativo porque la prensa ha centrado la discusión en si la Iglesia debería o no aceptar el preservativo. Y ese no es el punto de la discusión, y los católicos no debemos dejarnos entrampar en este tema de los preservativos. ¿Cuál es el tema que realmente está en discusión? No es el tema de los preservativos, porque la Iglesia no dice que es inmoral utilizar preservativos para prevenir el SIDA. La Iglesia condena el preservativo en otro campo que no tiene nada que ver con el SIDA. Es el campo de las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio, la Iglesia considera que los métodos artificiales que niegan la naturaleza del acto marital, que es la reproducción, están yendo contra la naturaleza y en consecuencia contra el plan de Dios. Entonces, las enseñanzas de la Iglesia respecto al preservativo no están referidas a si sirve o no sirve para prevenir tal o cual de enfermedad sexual. Ese no es un tema moral, ese es un tema científico. El tema moral es dentro del matrimonio. Luego, la Iglesia enseña que la sexualidad corresponde al matrimonio y se expresa en la fidelidad matrimonial, es decir, no deben haber actos extramaritales, y a la abstinencia en el caso de los jóvenes que no están casados. Entonces, el tema no es el preservativo, es si es que nosotros, como dice el Papa Benedicto XVI, difundimos una cultura que revierta la revolución sexual, que hoy en día se considera como inevitable. Pero señoras y señores, la revolución sexual comenzó en 1968. El mundo ha vivido 2000 años sin esta corrupción moral que hoy en día vivimos. Y estos puntos de corrupción moral en el tema de la sexualidad solamente han existido en las cúspides de las decadencias de los grandes imperios. El número de abortos, por ejemplo, y del escándalo de la manera de vestirse de el Imperio Romano, por ejemplo, donde la moda entre las mujeres más refinadas era llevar vestidos donde se mostraban los senos, no es nada comparado a la moda de hoy. Y en consecuencia, esto nos muestra pues que las decadencias sexuales no son una forma de vivir, son parte de una decadencia. Y la Iglesia no tiene por qué consentir esa decadencia, para nada. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa hace la Iglesia? Cede y dice, bueno, está bien, pues todo el mundo tiene relaciones sexuales, no importa, está bien que se utilice el preservativo, cuando es un tema científico, no es un tema moral, ¿no? Porque cuando una persona tiene relaciones fuera del matrimonio, la Iglesia dice, oye, está mal que tengas relaciones fuera del matrimonio. Y no le dice, y está más mal si tuviste preservativo. No, pues es absurdo. La Iglesia simplemente dice, están mal las relaciones fuera del matrimonio. Eso es lo que está en discusión.
no es el tema del preservativo. Es, ¿cedemos a la corrupción moral o apostamos a la no corrupción moral? La gente dice, no, es absolutamente absurdo pretender que hoy en día los jóvenes no tengan relaciones sexuales. Qué irreal que es la iglesia, ¿no? Pero, ¿qué dice la ciencia? Acá viene el asunto. ONU-SIDA, la oficina de la ONU dedicada a la prevención del SIDA, entre 1989 y el 2001, repartió un promedio de preservativos entre varones de 15 a 49 años en Sudáfrica, Botswana y Zimbabue, 3 países africanos, que batió el récord mundial, es decir, eran los países donde había el índice más alto de disponibilidad de preservativos por varón de entre 15 a 49 años. Y en ese mismo periodo de 1989 al 2001, el SIDA se disparó en estos países